Transmitiendo también por el Facebook de la Escuela de Estudios de Género de la Nacional, que es nuestra institución coequipera en este evento. Yo voy a presentar ahora a mi colega y amiga Liliana Vargas, que nos acompaña con una diferencia de horas horrible. Está en España, es madrugada, pero muchas gracias, Liliana, por estar acá conversando con nosotros y con nosotras. Entonces, te dejo la palabra para que le cuentes a todo el mundo un poco sobre cómo llegamos a los malestares contemporáneos. Listo, Marta, muchas gracias. Bueno, sí, un poco como Marta comenta, la inquietud surge un poco de lo que vemos en el contexto cotidiano de la maestría, pero también el contexto cotidiano que vivimos en el país. Y digamos que esto se inicia en buena medida en los últimos años, tiene mucho que ver, digamos, con la pandemia, pero yo diría que no es solamente eso, que va más allá de eso. Es claro que los últimos años no han sido fáciles para Colombia. Hemos logrado un cambio en la ruta del país, pero es un cambio que se ha dado a partir de trabajo colectivo, de mucho trabajo colectivo, y en muchos casos de la entrega de la vida de miles de personas. Si lo recordamos, hace apenas un año las protestas masivas llenaban las calles del país y en su mayoría estaban colmadas por jóvenes que protestaban frente a las condiciones de vida. Condiciones que se derivan de una clara precarización del trabajo y de la vida en general. Entonces, si bien es cierto lo que Marta dice, que digamos esto tiene que ver con lo que sucede en los últimos años, también hay que señalar que hay una precarización de las condiciones de vida en general en la población a nivel mundial, que tienen claramente que ver con un ascenso del neoliberalismo y digamos la hegemonía neoliberal que se ha instalado en el planeta, y en Colombia muy particularmente, ¿no? Que ha quebrado los derechos laborales, que ha quebrado los derechos de los trabajadores, de los jóvenes, de las mujeres. Y eso, digamos, se revierte claramente en una serie de condiciones y de enfermedades, de lo que se llama comúnmente enfermedades, tanto físicas como psiquiátricas, psicológicas, diagnósticos físicos, psiquiátricos y psicológicos. Y es algo que vemos en nuestros estudiantes muy claramente, digamos, durante estos últimos años, pero lo que nos llamaba mucho la atención, bueno, no solo en los estudiantes en general, pero lo que nos llamaba mucho la atención es que cada una de las personas que vivía esto lo vivía de manera aislada, lo vivía de manera como desconectada del resto, no era como si fuera mi problema, mi enfermedad, y se vivía en muchos casos con mucha culpa y en algunos casos con vergüenza también. Eso nos llevó a pensar, digamos, a problematizar un poco desde los estudios culturales eso que llamamos salud mental y eso que llamamos enfermedad mental. Y el ciclo surge de alguna manera de ahí, surge un poco de una búsqueda por problematizar esas categorías, por politizarlas, por salir un poco de la individualización en la que estamos y empezar a pensar esto en una clave mucho más social y mucho más cultural. Empezar a pensar este tipo de problemáticas en una clave mucho más social y cultural, reactiva a toda esta situación que estamos claramente viviendo. Y un poco desde ahí surge la idea del ciclo, desde ahí surge el pensar, digamos, en la posibilidad de hacer y de construir una discusión que de alguna manera nos saque de esos diagnósticos y de esas cajas, digamos, en las que a veces se pone este tipo de experiencias y que hacen que se individualicen, se patologicen y no se piensen, digamos, al interior del contexto. Y es ahí un poco donde, junto con Tania, junto con Marta, empezamos a pensar en construir una serie de charlas que aborden el tema, que aborden el problema. Y es un poco, digamos, lo que nos convoca hoy.
Entonces hoy tenemos, digamos, una primera charla dentro de ese ciclo, que es una charla que va a dar Juliana Machado, a quien voy a presentar ya, y que se llama Más allá del feminismo por una psicoterapia a favor de la emancipación total. Entonces presento a Juliana. Juliana es politóloga y psicóloga de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en estudios del conflicto en el London School of Economics y otra en psicología clínica con enfoque sistémico construccionista de la Universidad Javeriana. La primera parte de su carrera trabajó en temas de reconstrucción de memoria histórica y acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado, en lugares como el Centro Nacional de Memoria Histórica, Corporación Vínculos y en la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá. Hoy en día ejerce la psicoterapia feminista y divide su tiempo entre su consulta privada y participar en dos colectivos: psicoterapia divergente, que se dedica a la difusión de temas relacionados a la salud mental desde una perspectiva crítica, que es la perspectiva que nos interesa, y La Creciente, una organización política socialista. Juliana, creo que ahí he recogido los principales datos tuyos, ¿cierto? Listo, Juliana. Entonces, nada, pues bienvenida, de verdad es una alegría tenerte abriendo este ciclo. Y nada, te damos la palabra. Al final de tu charla daremos espacio a preguntas. Es un poco cómo vamos a funcionar. Listo, Liliana, Marta, muchísimas gracias. Quería preguntarles si yo desde acá puedo proyectar, ¿cierto que sí? ¿Necesito Yo creo que algún si permiso? los permisos tienes que poder. Me parece que Lady está como anfitriona. Liliana, tú también puedes autorizar, estás como anfitriona. A ver. Ya está activado para que puedas compartir. ¿Sí, sí le puedes? Pero no, a mí no me da la opción, creo que la tiene que dar alguien más. Ya la vi, ya la logré. Gracias. ¿Ahí la ven? ¿La presentación? Sí, ahí la vemos. Ahí se está viendo ya, Juliana. Listo, entonces voy a poner presentar cualquier cosa, como creo que yo no les voy a ver, me interrumpen cualquier cosa. Bueno, buenas noches a todos, todas que nos acompañan hoy. Liliana, Marta, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy emocionada de estar acá y de poder hacerles esta presentación, esta charla. Quería primero arrancar diciendo que esto que voy a presentar acá es una propuesta, es decir, no es la idea terminada, es una propuesta que vengo a poner sobre todo a discusión y algo que espero también seguir desarrollando más adelante. Entonces, pues por eso también algunos de los componentes están no tan desarrollados, porque me gustaría seguirlos trabajando y eso es lo que les vengo a presentar, una propuesta. Entonces, la charla se llama Más allá del feminismo, una psicoterapia a favor de la emancipación total. Para poder hacer esta presentación voy a hablar de dos perspectivas de la psicoterapia. La primera es lo que se podría entender como la psicoterapia feminista desde lo sistémico construccionista, que es lo que he trabajado hasta el momento, y la segunda, que es la parte B, es lo que me gustaría trabajar, o digamos el giro epistemológico que estoy intentando hacer, de una psicoterapia feminista que además toma en cuenta o le agrega el lente marxista. Entonces van a ver como dos momentos de la presentación en ese sentido. Y para poder ver estos dos momentos, les voy a proponer 4 movimientos que vamos a ver desde estos dos lugares, desde la psicoterapia feminista, como la han ido trabajando, y desde la psicoterapia feminista, cuando se la... Los movimientos son el punto de partida de comprensión teórica, las premisas epistemológicas, las definiciones y prácticas terapéuticas, y por último, la superación del malestar, desde estos dos lugares. Entonces, arrancando por la psicoterapia feminista. Para poder comprender desde dónde propongo entender la psicoterapia feminista, primero hay que entender el enfoque desde el cual yo me formé en la psicoterapia, que es el sistémico construccionista. Me voy a volver a concentrar.
Entonces, el enfoque sistémico surge de la teoría de sistemas y en la psicoterapia busca comprender cómo los sistemas a los cuales pertenecemos impactan en nuestra construcción subjetiva. Un poco este desarrollo surge a partir de comprender la psicoterapia desde lo intrapsíquico y desde lo subjetivo, y cómo eso puede cruzarse a comprender los malestares que emergen desde los vínculos y el emerger del sujeto en un marco relacional. Lo construccionista, pues arranca desde el construccionismo social, desde Gergen, que dice, pues la realidad se construye a través del lenguaje, pero en realidad el lugar del construccionismo que es donde yo me paro, es el construccionismo relacional, que es el énfasis de la construcción de la realidad a través del proceso de la interacción social. Entonces acá se aborda mucho más que el lenguaje, la presencia misma como una manera de construcción de la realidad. La psicoterapia, entendiendo de nuevo el punto de partida de la comprensión teórica desde este primer lugar, la psicoterapia feminista, me vuelvo a concentrar, pero los ruidos me desconcentran. La psicoterapia feminista surge en paralelo al desarrollo de las olas feministas, es decir, se va transformando de la mano a los movimientos feministas y a los estudios de género. Entonces, como les iba diciendo, me parecía importante hacer el marco de lo sistémico construccionista antes de entrar a la psicoterapia feminista, porque hay psicoterapias feministas desde distintos enfoques, pero estas no son las que les vengo a presentar, porque cada enfoque también tiene su manera su propia epistemología y su manera de comprender la realidad, y por lo tanto esto no es una mirada global de la psicoterapia feminista, sino enmarcada en lo sistémico construccionista. Entonces, desde ahí, la pregunta que atraviesa mi trabajo es: ¿cómo impacta la construcción social del sexo género patriarcal el malestar psíquico, emocional o relacional de las personas que llegan a consulta? Para poder responder esta pregunta, entramos al segundo movimiento de la primera parte, que son las premisas epistemológicas que me ayudan a contestar esta pregunta. Para esto les voy a presentar como dos dimensiones de esas premisas epistemológicas. La primera es el standpoint, una epistemología feminista, que pretende hacer evidente la relación entre la producción del conocimiento y las prácticas del poder. Entonces, básicamente el standpoint, como algunos de acá seguramente ya lo sabrán, es tanto explicativo como normativo y tiene la intención de reconocer que el conocimiento subjetivo arroja luz sobre el funcionamiento de los sistemas que oprimen, un poquito a romper esta polaridad entre lo subjetivo y el objetivo, y comprender que el conocimiento subjetivo también arroja luz sobre la manera de funcionamiento del poder. Y por el otro lado está el modo partero. El modo partero pues es una propuesta de Freire en contraposición al modelo bancario, que pretende enunciar cómo el aprendizaje se constituye como un proceso a doble mano, que es interactivo. Acá una terapeuta feminista que cita este modelo partero dice: la docente partera atrae el potencial, la creatividad y la imaginación de los estudiantes y las estudiantes, y les ayuda a mantener una conversación con las voces de los textos sagrados en lugar de transmitir pensamientos acerca de ellos. Con estas premisas epistemológicas pasamos a la tercera parte, que son las definiciones y prácticas terapéuticas de la psicoterapia feminista. Entonces, ¿qué es la psicoterapia feminista? Defino la psicoterapia feminista desde 4 elementos. El primero es la capacidad de reconocer el malestar en contexto, cómo impacta el contexto social, económico y político patriarcal en la construcción subjetiva y relacional de los y las consultantes, así como en su malestar psíquico. Acá es importante tener en cuenta que el sexo género no es un rasgo persistente universal, sino histórico y contextual. El segundo elemento es la dimensión subjetivo-objetivo del standpoint, es decir, las experiencias subjetivas y diversas de los y las consultantes deben ser leídas desde sus propias realidades. Sin embargo, la singularidad de sus experiencias también puede arrojar luz sobre el funcionamiento de los sistemas de poder. Yo lo defino un poco en la práctica terapéutica como un ir y volver entre la experiencia subjetiva y los sistemas de poder. Si nos quedamos mucho arriba, nos perdemos la experiencia subjetiva, pero si nos quedamos mucho en la experiencia subjetiva, va a ser también difícil anclar cómo las relaciones de poder pueden impactar lo subjetivo o el malestar. El tercer elemento es interpelar la teoría psicológica, es reflexionar sobre cómo la teoría desde la cual aprendemos la psicoterapia se le debe poner un lente antipatriarcal y cuestionar algunos de los elementos que están allí puestos. En la psicoterapia sistémica, las terapeutas feministas hablan mucho de cuestionar una noción a la que voy a entrar más tarde,
que es la circularidad, también como cuestionar la neutralidad y la individuación y la diferenciación como marcadores del éxito terapéutico. Y es poder ponerle un lente antipatriarcal a la teoría para poderla ir ajustando e ir reformulando desde estos lugares, desde el lugar un poco de la epistemología feminista. Y el cuarto es un horizonte de emancipación, y es que la psicoterapia feminista debe poder hacer viable, posibilitar el alivio del malestar en resistencia a las estructuras dominantes del discurso patriarcal. ¿Cómo se ve entonces los malestares en la psicoterapia feminista desde este lente, desde el marco sistémico construccionista? Se me olvidó decirlo, este que les estoy presentando ahorita es el material de mi tesis de posgrado en psicoterapia clínica, y por eso esto está un poco más elaborado en términos de categorías que la segunda parte. Acá básicamente el malestar lo propongo desde estas tres miradas, desde la masculinidad como hegemonía, es la masculinidad normativa, la que estoy hablando acá. La masculinidad se puede comprender desde la definición de Rita Segato como un estatus frágil, cumplimiento de permanente de pedagogía de expropiación de valor y consiguiente dominación. Y cómo la masculinidad desde la definición de Bell Hooks, que me parece particularmente bonita, que dice la desconexión no es una consecuencia de la masculinidad, la desconexión emocional es la masculinidad normativa. Entonces, en esta masculinidad como hegemonía, un poco la frase que la podría definir es valgo siempre y cuando domino. Por otro lado está la feminidad normativa, que la defino, o me gusta la definición de una autora, López Benedicto, que habla de tres elementos fundamentales de la feminidad normativa: persecución de modelos de perfección, desagenciamiento, o sea, el locus de la agencia siempre está afuera, sobre todo en los hombres que rodean a las mujeres, y la culpabilización como un mecanismo también de sujeción de las mujeres, la culpa como un mecanismo de sujeción de las mujeres. Acá un poco la frase que podría definir esta feminidad normativa es valgo siempre y cuando cuido. Entonces, en el binario sexo-género creado en el marco patriarcal, ¿cómo se vería este relacionamiento entre la masculinidad como hegemonía y la feminidad normativa? Acá propongo entender, también tomando una definición de Bell Hooks, que este relacionamiento patriarcal es una dominación de la otra persona en medio de una cultura de dominación que ataca la autoestima y la sustituye por una idea que obtenemos de nuestro sentido a partir del dominio de otros y otras. Acá hay dos componentes: la naturalización del rol del cuidado de quien performa la feminidad normativa, y un cuidado como inherentemente sacrificial, que se sacrifica a sí mismo con tal de cuidar a costa de sí mismo, y un valor a partir de la dominación de quien performa la masculinidad hegemónica. Entonces, la masculinidad y la feminidad normativas en el sistema sexogénero patriarcal no son categorías esenciales desde esta mirada, sino formas de relacionamientos que devienen en malestar. Obviamente estas formas de relacionamiento están pensadas para unos cuerpos en particular, sin embargo pueden ser performadas por distintos cuerpos porque son maneras de relacionarnos que aprendemos en el marco de la familia, de la pareja y de todos estos discursos que nos rodean en la socialización. ¿Cuáles son entonces las prácticas terapéuticas para trabajar desde este lugar? Yo propongo profundizar en tres prácticas terapéuticas, no son para nada las únicas posibles, pero son las tres que usé en el trabajo de grado. La primera es una técnica terapéutica de las terapeutas feministas que le llaman desprivatización. Y la desprivatización tiene dos componentes. El primero es nombrar explícitamente las lógicas de poder que se desenvuelven en un relato o en una narrativa. Y lo segundo es nombrar o bautizar, como dicen los terapeutas narrativos, estas lógicas de poder en el marco de los regímenes de poder o los sistemas de poder, porque están divididos en dos. Cuando estaba haciendo esta investigación, estaba trabajando con dos mujeres haciendo acompañamiento desde consultores en psicología en la Javeriana, y estas mujeres no se posicionaban necesariamente desde una mirada feminista. Y eso quería decir que hablarles de términos como estoy hablando ahorita, hablándoles de feminismo, hablándoles de masculinidades, hablándoles de patriarcados, hablándoles de dominación y opresión, me daba la sensación en ese momento que iba a hacer más ruido de lo que iba a ayudar en el marco del proceso terapéutico. Y preguntándome entonces cómo podría funcionar la desprivatización, pues entra este primer componente: se puede nombrar el poder, aun cuando bautizarlo tal vez no sea tan pertinente en el marco del proceso terapéutico. Eso no es excusa para no nombrar
las lógicas de poder que pueden estar presentes en el malestar que está sintiendo la persona que está en el espacio terapéutico. La segunda es la poética de la voz. La poética de la voz es otra intervención de una terapeuta feminista que en principio lo que ella dice es que las voces de las mujeres han sido históricamente silenciadas y por ende darle prelación a la voz de la mujer en el marco del proceso terapéutico es fundamental. Sin embargo, en el marco sistémico, pues las voces son, digamos, un poquito relativas. No hay una noción como de una voz esencial, solo mía y mía y mía, sino que más bien nos constituyen y nos atraviesan una serie de voces de las personas que nos rodean y de los vínculos afectivos cercanos que tenemos, de las personas que nos crían, de los mismos discursos políticos que nos rondan. Y en ese sentido, pues traigo una noción que es la polifonía de Seikula, para hablar de cómo traemos estas múltiples voces en el proceso terapéutico y la poética de la voz con la polifonía. Lo que yo propongo es usar un poco el concepto de agencia, de yo elijo qué voces permito que compongan cómo veo a mí misma, qué voces permito entrar a mi diálogo interno y qué voces no, como una manera de ejercer la poética de la voz desde un marco sistémico construccionista. Y la tercera práctica terapéutica es la imagen. La imagen es una práctica terapéutica de Marcelo Pachmann, donde no usa la imagen como un recurso metafórico, sino como una experiencia estética para revelar la realidad, como en lo material. Entonces esto suena un poquito como extraño, digamos, las primeras veces que yo leí esta intervención era como así me siento y qué tengo que hacer. Pero básicamente lo que quiere decir la imagen es la capacidad que tenemos en el marco de la interacción de poder proponer una imagen que ayuda a darle sentido a la realidad que la persona está intentando nombrar, pero no ha terminado de encontrar las palabras de nombrar. Es una manera un poco como de hacer juntas, entre la consultante y yo, una imagen que haga sentido para representar lo que está ocurriendo en ese momento. Esas son las tres prácticas terapéuticas que yo utilicé en el trabajo de grado. ¿Cómo se ve entonces la superación del malestar desde estos marcos? En estos mismos tres lugares que les presenté, desde cómo se vería esta superación del malestar. En cuanto a la masculinidad como hegemonía, la superación del malestar podría entenderse como erosionar la masculinidad, es decir, cuestionar esta idea de valgo siempre y cuando domino. Esto podría llevarnos a una construcción contrahegemónica basada un poquito en las premisas del construccionismo relacional, de la conexión emocional como una manera de erosionar la masculinidad. Y ahí los afectos, la construcción a través de la emoción, puede llegar a jugar un rol fundamental. Esta es la parte que menos está elaborada acá también, porque fue una parte que agregué después, en el trabajo de grado estaba sin esta parte específicamente, entonces hay muchas preguntas frente a qué significaría, además que trabajé con dos mujeres. Entonces me pregunto qué significaría erosionar la masculinidad, y es una pregunta que aún está pendiente, ¿cómo se vería erosionar la masculinidad? El segundo es una feminidad no normativa, lo cual implica cuestionar esta idea de valgo siempre y cuando cuido. Entonces podríamos pasar de modelos de perfección a habilitar la imperfección a través de la construcción comunal de la realidad en la relación terapéutica, del desagenciamiento al agenciamiento colectivo. Esto se podría entender como agencia para externalizar discursos internalizantes, es decir, como en la relación terapéutica, permitir que a través de esta relación terapéutica la persona que está accediendo a este proceso pueda cuestionarse, por ejemplo, discursos machistas o patriarcales que le circundan. Entonces, poder a través del vínculo terapéutico permitir cuestionar estos discursos que son muy culpabilizadores, puede ser una manera también de cuestionar la feminidad, pues de construir una feminidad no normativa. Y el último es de la culpabilización a la desculpabilización, dándole lugar a la rabia. Una de las hipótesis que yo intentaba trabajar era que tanto permitir la rabia, que nos ayuda a generar límites y distancia, con los discursos patriarcales y machistas, nos permiten ayudar a desanclar la culpa, que como mujeres muchas veces nos tiene ancladas a dinámicas que nos generan malestar. Y así podríamos crear un guión alternativo de lo que implica la vida desde ser mujer. Esto nos llevaría a la resistencia al relacionamiento patriarcal, es decir, a relacionarnos, a resistirnos a relacionarnos desde la dominación y desde el cuidado sacrificial, y pensarse en un relacionamiento interdependiente y de cuidado mutuo.
Hasta acá va el proceso del trabajo de grado. Andé un poquito rápido porque me parece importante darle un poco de tiempo a esta segunda parte. ¿Qué pasó después de entregar mi trabajo de grado? Que fue muy chévere, muy bonito, a mí me gustó mucho. Efectivamente pudimos ver que estas intervenciones generaban unos guiones alternativos en torno a lo que implicaba esta feminidad normativa, digamos, la habilitación de la imperfección. Se vio mucho también en mi capacidad como terapeuta de reconocer que tampoco podía hacer intervenciones perfectas, y en el momento en el que le dije a la consultante a quien estaba acompañando que tenía también un tema asociado a su vida académica, y donde yo le puedo decir, pues yo también estoy fallando acá, no estoy pudiendo ayudarte, pero acá estoy, ¿no? Imperfectamente estoy. Eso fue como un giro fundamental también en el proceso terapéutico que yo llevaba unos 3 meses, donde ella también se permitió pues ser imperfecta en el marco de su trabajo académico, que era lo que le estaba costando en ese momento. En términos de la polifonía y de la poética de la voz, también fue muy potente la capacidad, como el poco reconocimiento de la agencia que tenemos de qué voces permito que me atraviesen y cuáles no, a qué voces no les permito entrar, un poquito como sacar a los que estaban intentando sabotear, ¿no? ¿Qué voces permito que estén presentes y cuáles no? Y a las que no les discuto, no me quedo dando desvueltas, sino sencillamente hago el ejercicio de no permitirles estar dentro de mi diálogo interno. Y eso fue muy potente en torno a sus objetivos terapéuticos, a lo que venían a buscar, y también en torno a estas transformaciones de las enunciaciones en clave, digamos, de sexo-género patriarcal. Sin embargo, al terminar el trabajo de grado, empecé a leer un poquito más sobre feminismos decoloniales, feminismos negros, y empezó a surgir esta pregunta de la limitación del lente feminista, ¿no? Específicamente traigo un artículo que a mí particularmente me gusta mucho, Los feminismos negros como emancipación universal, donde critican un poco la incapacidad que en ocasiones tienen los movimientos feministas y el feminismo en sí mismo de reconocer que existen otras opresiones y por ende se reproducen en los espacios feministas, y eso termina un poco erosionando la idea inicial del horizonte de emancipación del feminismo. Entonces, si el feminismo no traiciona la supremacía blanca, los intereses capitalistas y coloniales, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de opresión. Y si no se articula alrededor de un horizonte de emancipación universal, lo que termina logrando es más poder para la supremacía blanca y la burguesía capitalista en cuerpos leídos desde el binario como feminizados a costa de todos los demás. Es decir, lo que hemos también comprendido un poco como los feminismos blancos o lo que fuera, que buscan ciertos intereses, pero poco, a veces se articulan desde un lugar que parece un poco interesados en tumbar la estructura de opresión en general y solo una patica que permita el ascenso de ciertos cuerpos y ciertas vidas. Ahí llego a la segunda parte, que es la psicoterapia feminista, pero con un giro para comprenderla también desde miradas marxistas. Esta segunda parte está mucho más en clave de propuesta, claramente abierto a la discusión y a complementarlo, porque es lo que espero poder desarrollar en un trabajo doctoral más adelante, pero es en este momento en lo que estoy trabajando más fuertemente. Volvemos al primer movimiento, que es el punto de partida o comprensión teórica. Y para este punto de partida o comprensión teórica voy a arrancar por la manera en la que Marcelo Pachmann entiende la micropolítica crítica. Para empezar por ahí, primero hay que entender cómo Pachmann llega a su definición y a su noción de micropolítica crítica. Él arranca por la idea de política, y la idea de política como mecanismos objetivizadores de sujeción de lo humano, es decir, prácticas o mecanismos de sugestión o regulación que generan subjetividades oprimidas. Obviamente esto está muy anclado en Foucault. Y en estos mecanismos de sujeción son lo que él llama material de la micropolítica cotidiana. Entonces, estos grandes mecanismos de objetivadores de la sujeción del humano se traducen en micropolítica cotidiana, que no muchas veces leemos conectados como a los grandes movimientos de la política. Entonces, él dice que hay una micropolítica que es acrítica y una micropolítica crítica. Y la micropolítica acrítica dice que se puede colar el espacio terapéutico cuando reproduce guiones sociales estereotipados a través de los cuales se perpetúan prácticas de sujeción. Entonces él habla mucho de terapeutas, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, que un poco dicen, bueno, la razón por la que esta persona o esta mujer está sufriendo es porque salió de la casa a trabajar, ¿no? Y debería entonces poder quedarse en la casa y eso seguramente aliviaría. O sea, estoy dando un ejemplo un poquito, digamos, no tan anclado en el momento histórico,
pero pues son este tipo de creencias no cuestionadas y no evaluadas, sino valoradas, que se cuelan a las intervenciones terapéuticas, lo cual lleva a ciertas académicas, en este caso cito a Shaka Zula, diciendo: los terapeutas han sido la policía blanda de la cultura dominante. Justamente, obviamente, la crítica antipsiquiátrica, la crítica a los criterios diagnósticos, la crítica al DSM y al CID-10 como una manera también de patologizar el dolor, etcétera, etcétera. Esta crítica tiene muchísimos matices, pero esta es la base para mí de esta crítica, y es: mientras sigamos andando desde la psicoterapia sin una noción de qué significan, sin una noción de un horizonte político crítico, pues vamos a seguir pues reproduciendo la normalidad tal cual existe. Un poco la idea después de la pandemia de volvamos a la normalidad, como si la normalidad hubiera estado muy bien en un principio. Entonces, teniendo esto en cuenta, Pacman dice: la psicoterapia debe tener una micropolítica crítica, que él define de manera un poquito amplia como distanciarse de los guiones que vienen en identidades estáticas y subjetividades oprimidas. Cuestionar esta normalización del deber ser. Hasta ahí, por lo menos desde mi mirada, hasta ahí llega la postura crítica Pacman, y ahí nos deja a los y las terapeutas un reto de entender por qué la mirada crítica. ¿Desde dónde vamos a crítico de todo? ¿Crítico de absolutamente crítico como sospechoso? ¿O qué es lo que significa esta mirada crítica? Y para mí, pues terminó siendo fundamental ponerle, o más bien lo que propongo es ponerle contenido a esta mirada crítica a la psicoterapia desde la mirada total del marxismo feminista. Entonces acá entra la segunda parte de este punto de partida de comprensión teórica, que es el marxismo feminista. De acá pues me nutro de Fraser, de Titi, bueno, es básicamente del texto de Nancy Fraser y del manifiesto. A respirar. Entonces, desde estos lugares, pues el capitalismo no solo se entiende como un sistema económico, sino que se sostiene sobre un entramado de relaciones sociales de explotación, expropiación y alienación, e instituciones que sustentan este entramado de relaciones sociales. Dentro de esas instituciones, de manera grande, ya vamos a verlo más específicamente, podemos ver la dominación patriarcal, el capitalismo cultural y el colonialismo imperialismo. Desde esta mirada total del marxismo feminista, ¿cómo se entendería entonces los malestares psíquicos, emocionales y relacionales? O sea, acá podemos ver que como desde estos lugares de la teoría de la reproducción social, y sobre todo el trabajo de Nancy Fraser, pues está la división un poco de la precarización material y de las relaciones sociales de explotación, expropiación, alienación. Y esta división de la producción y la reproducción termina siendo fundamental para entender cómo se pueden comprender los malestares en un mundo precarizado y también en un mundo donde los vínculos están erosionados. Y ambas cosas van de la mano. Esa es un poquito la propuesta. No se puede ir solo a un lugar o solo al otro. En términos de estas relaciones sociales de explotación, expropiación, alienación, Fanon lo describe como la interiorización o epidermización de la inferioridad materializada en lo económico, hablando del colonialismo y el imperialismo. Y esto nos lleva a lo que Fanon llama como la capacidad de hacer un sociodiagnóstico. Hay una cita acá que me parece como bien ilustrativa, y es: las personas llegan a ser eso que son por lo que la sociedad llega a ser. La realidad reclama una comprensión total. Sobre el plano objetivo, tanto como sobre el plano subjetivo, debe aportarse una solución. Y una cita de Ruth Wilson Gilmore en la Conferencia de Socialismo 2022, que fue hace unos meses: el punto de producción capitalista no tiene sentido, o más bien no opera, sin la totalidad de la constelación de relaciones sociales de raza, clase y género que hacen posible cualquier actividad en este punto de producción. Entonces es un énfasis en esa conferencia. Hablan muchísimo del énfasis de comprender que estas instituciones y relaciones sociales son las que mantienen el punto de producción capitalista. Una sí no está sin la otra, y el análisis de Nancy Fraser de cómo se fueron desarrollando ciertas prácticas de poder para sostener las crisis de reproducción del capitalismo, y ahí entra el patriarcado y la colonialidad con muchísima claridad, pues es fundamental para entender por qué los malestares psíquicos están cruzados en estas dos dimensiones y no se pueden entender desde lugares diferenciados.
se puede ver la heterosexualidad obligatoria, la monogamia normativa, la invención de la familia nuclear, la transfobia, como mecanismos también que sostienen estas formas de relacionamiento patriarcal. Y en el colonialismo-imperialismo se fundamenta en la creación y profundización del racismo a través de la deshumanización del otro, con el objetivo de justificar la expropiación de su fuerza de trabajo y de sus recursos naturales. Acá Fanon habla del colonialismo interno y externo, del capitalismo social y cultural, las prácticas de políticas de segregación por líneas raciales y la exclusión histórica del poder de poblaciones racializadas. Para Fraser, estos mecanismos de sujeción permiten, entre comillas, resolver las crisis de reproducción social en el capitalismo. Y mientras las van resolviendo, nos dejan unos discursos y unas miradas sobre la emoción, la relación, lo intrapsíquico y el malestar que permean y es absolutamente inseparable de lo que nos genera dolor y malestar y por ende por lo que consultamos en psicoterapia. En este segundo movimiento, que son las premisas epistemológicas, en la primera parte les presentaba esto del standpoint y el modelo partero. En esta voy a hacer como una propuesta de reformulación o de agregar a cada uno de estos lugares. En cuanto al standpoint, del standpoint un poco también se deriva esta idea de lo personal es político, y creo que desde la reformulación debe ser claro que aunque lo político de forma indivisible es lo personal, en lo personal se performa y reproduce lo político, como que tiene una lógica de retroalimentación que es fundamental tener en cuenta. Que el standpoint un poco está como que el conocimiento subjetivo te puede dar luces sobre lo que pasa acá, pero parece de todas maneras un poquito unidireccional en algunas ocasiones, y creo que poderlo ver cómo se retroalimenta pues es fundamental también para entender el malestar y la agencia. Hay una crítica acá al standpoint que me parece muy importante que hace Ulofemi Taiwo de cómo el standpoint nos puede dirigir el poco poder de atención a controlar sitios simbólicos en lugar de dar a la raíz de los problemas políticos que explican por qué todo está tan jodido. Y básicamente lo que él dice es, en algunas ocasiones el standpoint nos ha llevado a pensar, ampliemos la cantidad de sillas en la mesa, o traigamos a otras, en la mesa del poder metafórica, o traigamos a otras personas que se ven de maneras distintas y tienen trayectorias de vidas distintas a esta mesa del poder para que tengan voz, cuando deberíamos estar pensando en romper la mesa. Lo siguiente que me parece importante en términos de las premisas epistemológicas es cómo esta retroalimentación nos invita a pensar lo verdaderamente sistémico. Saca un salto porque citó a Valeria Ugasi. Valeria Ugasi es una terapeuta sistémica que no es ni marxista ni es feminista, pero ella invita constantemente en sus escritos a entender lo verdaderamente sistémico, es decir, hipótesis que nos expliquen el malestar, que salgan de lo autorreferencial, es decir, lo intrapsíquico, yo estoy triste o yo estoy deprimida porque hay algo malo en mí, y salga de lo diádico, yo estoy deprimida porque mi mamá no me quiere, para pensar en lo verdaderamente sistémico, que desde la mirada de Valeria Ugasi implica más personas o más componentes, marcadores de contexto de la sociedad en la que vivimos, no solo uno a uno. Yo viendo esto pensaba, ¿qué sería entonces la hipótesis sistémico-marxista? ¿Y qué quiero decir con esto? Quisiera proponer una idea de lo que significa lo sistémico marxista, reformulando una noción de la psicoterapia sistémica que se llama la circularidad. Cuando uno le enseña, o cuando me enseñaron la circularidad, me lo enseñaron, por ejemplo, en el marco de una pelea de pareja. Entonces, él grita porque ella llora, o ella llora porque él grita. Y un poco la noción de la circularidad es, no importa quién arranca, porque el hecho de que él grite hace que ella llore más, y que ella llore más hace que él grite más. Entonces, aunque en llorar y gritar puede no verse muy grave, o en una discusión puede ser muy útil, para entender una discusión entre dos personas puede generar cierta utilidad, pues cuando viene al marco de violencia, pues genera obviamente lógicas muy preocupantes y muy revictimizantes de las nociones de violencia, sobre todo las violencias así generan claramente. Entonces, ha sido una de las nociones, digamos, más criticadas por las terapeutas feministas de la psicoterapia sistémica. Entonces, lo que yo propongo para reformular la circularidad es tomar en cuenta la influencia de las relaciones sociales de explotación, expropiación, alienación e instituciones que las sustentan sobre lo subjetivo. Es decir, el capitalismo, la colonialidad y el patriarcado en el marco de sus discursos, dinámicas, precarización, ideas relacionales, ideas sobre nuestras emociones, tienen un impacto y entran a jugar en la retroalimentación de por qué nos sentimos como nos sentimos, pero también por qué nos comportamos como nos comportamos. Y eso sería lo que yo propondría entender como lo sistémico marxista y como una manera también de agregarle a la noción de standpoint en el marco de la psicoterapia. ¿Para qué? ¿Para qué haríamos todo esto?
y toda esta vuelta que les estoy diciendo. El para qué hacemos todo esto para la emancipación total, justamente que era el lente un poco como de la limitación del feminismo, una propuesta de la limitación del feminismo que veíamos en la parte anterior. La emancipación total nos lleva a la cuestión de la libertad. Entonces hay una definición de libertad que a mí me gusta, que es un libro de teoría de reproducción social, Horizonte Socialista, que es: la libertad debe estar situada está situada a través de consecuencias materiales, las restricciones determinadas por la forma en un contexto capacitista, capitalista, y el potencial liberador de la realización de nuestras capacidades. Que dice también una frase que me gusta: el sentido más profundo de la alienación y de no estar alienado tiene que ver con la libertad. Todo esto tiene que ver con la libertad. Que justamente en esta definición de teoría de reproducción social es muy claro: en la libertad está marcada en los contenimientos materiales, también en el contexto y en las restricciones de ese contexto. Acá los discursos sobre capacidades diversas o discapacidad han sido también muy finos en nombrar: el problema no es que una persona tenga discapacidad, el problema es que el contexto le hace sentir que eso, la diferencia que pueda tener en su cuerpo, en su manera de entender las emociones, en su mente, es una discapacidad. Entonces esta noción me parece fundamental. Y pues que la libertad tiene que ver con la realización de nuestras capacidades, en inglés es nuestros powers. ¿Cómo? Esta parte del cómo es la que está, en mi opinión, un poquito menos elaborada y donde más me gustaría profundizar más adelante. El cómo lo propongo a través de la juntanza terapéutica a favor de la emancipación. Entonces, si la agencia ya hace la interacción en la juntanza, ¿agencia para qué? Para la emancipación total. Y acá hay dos componentes que me parecen fundamentales para entender este cómo: el construccionismo relacional, como les contaba, una ética relacional que se centra en el proceso relacional de interacción, enfocándose en lo que las personas hacen juntos y en lo que su hacer juntos construye. Y el campo de interacción. El campo de interacción es un concepto que me traigo de lo psicosocial, que habla de cómo es a través de una evolución del vínculo comprometido, y es como a través de el vínculo que yo genero con una persona, de nuevo el concepto sale de lo psicosocial, es como el vínculo que yo genero con una persona víctima del conflicto armado, por ejemplo. El vínculo per se puede ayudar a la reparación de daños sociales ocasionados por el conflicto armado. Entonces, si hay una erosión o un daño a la confianza, el vínculo terapéutico o el vínculo de acompañamiento psicosocial debe ser un vínculo que me permita confiar. De forma que en el vínculo que confiamos, la persona va recobrando su capacidad para confiar. Entonces, este campo de interacción me parece que queda muy bien para complementar, hacer un poquito más práctico, tal vez el construccionismo relacional, y ponerle contenido a qué significa esto de la juntanza terapéutica a favor de la emancipación. Esto nos deja con una apuesta terapéutica contrahegemónica, es decir, una apuesta terapéutica de una construcción colectiva a través de la interacción de nuevos consensos que tengan la capacidad de disputarse la dirección político-ideológica de la sociedad, de explotación, expropiación y alienación. Es decir, una práctica terapéutica capaz de disputarse los sentidos normativos hegemónicos en los relacionamientos que generan malestar. Eso como se ve. Hay un ejemplo que a mí me gusta. Este es un libro que todavía no ha salido, una autora cuyo apellido es Lewis, que se llama Abolir la familia. Ella lo que propone en este libro de Abolir la familia es como comprender la familia, pero la familia como esta institución biológicamente determinada, que debe quedar, vínculos que deben quedarse para siempre en las vidas de las personas, donde las violencias ocurren estadísticamente frecuentes contra las mujeres, cuerpos feminizados, los niños y las niñas. ¿Cómo tenemos que reconocer esa institución social como una que en esos términos es opresiva, y por ende abolir no los vínculos, sino la solidaridad y no la comunidad, pero sí la familia de esta manera? Entonces, este me pareció un buen ejemplo para entender cómo se vería esta apuesta terapéutica contrahegemónica, que en un caso muy concreto puede ser también ayudarle a una persona que quiere cortar el vínculo con un padre o una madre profundamente abusivos y violentos, y cómo la práctica terapéutica, en vez de reforzar que hay que mantener ese vínculo, reconoce que cortar ese vínculo y permitirse construir una familia desde otros lugares es una opción posible y deseable para trabajar el bienestar. ¿Cómo se vería entonces, o cómo se podría entender ya en el tercer movimiento de esta segunda parte, definiciones y prácticas terapéuticas, cómo sería o qué sería una psicoterapia para la emancipación total?
El primer componente que propongo acá es la capacidad de hacer un sociodiagnóstico y una sociointervención del malestar, es decir, nombrar, cuestionar y pretender abolir a través de la relación terapéutica y de la ejercicio terapéutica las formas relacionales e instituciones sociales de explotación y expropiación. Lo segundo es una apuesta contrahegemónica a favor de la libertad, comprender que tanto las consecuencias materiales del sistema de producción, reproducción, como las restricciones de forma que impone este contexto capacitista capitalista y el potencial liberador que supone habilitar un contexto que permite ejercer o desarrollar nuestras capacidades. El tercer componente es una hipótesis sistémico-marxista, entonces tanto en la formulación como en la intervención, tener un pie en lo intrapsíquico relacional y otro en lo social-cultural y otro en la relación y retroalimentación entre estos dos niveles. Y mi invitación acá para la psicoterapia es tomarse más en serio que es esto de lo social-cultural, que en muchas ocasiones siento yo que se queda como un componente, pero no necesariamente se profundiza desde una mirada, por ejemplo, en este caso, la feminista marxista que traigo, qué significa entender eso social cultural y qué significa posicionarse desde un lugar que se permita resistir al malestar que esto genera. Y la cuarta es que sea revolucionaria. Acá traigo una cita de la tesis 11 de Marx, que no aplica perfectamente, pero me parece que dice una cosa importante. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero lo que se trata es de transformarlo. Traigo esta cita porque me parece fundamental el llamado a la psicoterapia clínica, sobre todo porque hay otros aspectos de la psicología que son profundamente activos en la revolución social, activos en transformar el mundo, pero la clínica siento que se ha quedado en que el campo de acción está en el uno a uno, en el consultorio de alguna manera. Y creo que posicionarse como una psicoterapia revolucionaria implica reconocer que es importante o es fundamental entrar a transformar las dinámicas sociales y no solo desde el uno a uno. Entonces, esto quiere decir que los y las terapeutas sean sujetos activos de la revolución por la emancipación, tengan un pie en el proceso relacional terapéutico, es decir, en el consultorio, y otro en la acción colectiva, es decir, en la calle. Para continuar contándoles un poquito más de las definiciones y prácticas terapéuticas, quería traerles un ejemplo de un caso que llega constantemente a consulta. Sin embargo, alguna advertencia porque acá voy a hablar de ideas de muerte o intentos de suicidio. Lo haré muy por encima. Sin embargo, quisiera advertir que si alguien acá presente considera que esto es un detonante por su historia de vida o por su familia, que yo creo que por ahí podría pausar o quitar el audio y por ahí en 3 minutos termino esta parte por si no la quieren escuchar. Entonces, ejemplos, el ejemplo de las ideas de muerte. Entonces, desde el marco sistémico construccionista, el malestar emocional se comprende como una estrategia no necesariamente consciente que empleamos para sobrevivir en un contexto relacional diverso. En otras ocasiones se llama como la función del síntoma, también se llama como estrategias vitales, supervivencia, y las ideas de muerte no son la excepción. Pueden entenderse como estrategias, de nuevo, que no necesariamente son conscientes o voluntarias, para resolver un problema. Desde la sistémico construccionista, el problema anclado a las ideas de muerte tiene que ver con el desagenciamiento. Sentirme por el contexto, por mis relaciones familiares, por las sensaciones o lo que me está pasando en la vida, suficientemente desagenciada como para que sienta que la única dimensión de agencia que tengo en mis manos es mi cuerpo y mi vida. Por eso es una estrategia que pretende ser de protección, aunque parezca un poco paradójico. La psicoterapia entonces sistémico-construccionista se pregunta, bueno, ¿cuál es el problema en este caso que está intentando resolver las ideas de muerte y cuáles serían como unas acciones alternativas, un guión alternativo que se le puede proponer o co-construir con él o la consultante para tramitar? Pero una mirada de psicoterapia a favor de la emancipación total tendría que buscar incorporar los siguientes elementos para que se realice el caso. Lo primero es que el capitalismo como un sistema económico que se sostiene sobre el entramado de relaciones sociales, explotación, profesionalización e instituciones sociales, retroalimenta o fomenta la precarización de la vida material de las mayorías, lo cual a su vez lleva a la erosión de los vínculos y la vida comunitaria. Y estas dos consecuencias, la precarización material y la erosión de los vínculos, sostienen el capitalismo. Y comprender estas dos cosas ancladas es fundamental. O si no, nos podemos quedar un poco en que las ideas de muerte se quedan solamente en lo emocional o en lo relacional muy cercano, o que solamente tienen que ver con las condiciones materiales y en realidad tiene que haber una capacidad de conectar ambas cosas cuando estamos entendiendo las ideas de muerte.
No en la formulación del problema, entre comillas, ante el cual emergen las ideas de muerte en el marco de una formulación de un caso de psicoterapia, debe contemplar una imbricación de la precarización de la vida material y la erosión de los vínculos y la vida comunitaria que devienen en una experiencia de profundo desagenciamiento y soledad generada por la producción y reproducción capitalista. En la intervención, entonces, se debe incorporar una lectura de las ideas de muerte como una resistencia o un intento de agenciamiento y reformular este agenciamiento a través de una lectura de contexto en un agenciamiento colectivo. Cómo pasar, acá vuelve a entrar un poquito la rabia, cómo pasar de las ideas de muerte como a la manera de ejercer agencia sobre mí mismo, a la rabia que me permite el agenciamiento colectivo en contra, por ejemplo, de unas prácticas de precarización. Entonces, ese es un giro que creo que tiene que tener en cuenta una psicoterapia para la emancipación total en un caso como estos. Y para cerrar, en la superación del malestar, acá quería cerrar diciendo que la superación, propongo un poco que la superación del malestar desde esta psicoterapia para la emancipación total tenga en cuenta que el horizonte de la emancipación total, por lo tanto, la libertad individual no es auténtica si no está marcada en la habilitación de la libertad colectiva. Y el capitalismo desde esta mirada es la antítesis de la libertad. Y traigo una frase para cerrar, que es el voto, que se puede parecerse un poquito como peras con manzanas, pero es el voto del bodhisattva del budismo Mahayana, que a mí me gusta mucho, que es pues, parafraseado: renuncia a la iluminación para trabajar hasta que todos los seres sintientes estén libres de sufrimiento. Y esto quiere decir que esto para mí es un poco la explicación de la emancipación total, y los seres sintientes incluyen el planeta en el que vivimos, los seres sintientes claramente incluyen los animales, todos los seres sintientes estén libres de sufrimiento, y para eso hay que posicionarse en contra de un sistema social que genera sufrimiento para su sostenimiento. Muchas gracias. Eso era lo que les traía hoy. Listo, Juliana. Marta, no sé cómo quieres que operemos ahora. ¿Preguntas por el chat? Sí, tal cual. Si alguien tiene preguntas, comentarios. Bueno, hay una pregunta en el chat sobre la grabación de la charla de Juliana. Queríamos transmitir, pero bueno, tuvimos varias dificultades técnicas, pero la charla está quedando grabada y se va a compartir por redes sociales, se va a compartir por la página de Facebook la escuela y también del Departamento de Estudios Culturales. Entonces, bueno, para que estén pendientes que sí hay grabación. Y bueno, solo quería decir que muchas gracias por bancar el momento de este maluco. Y gracias a Juliana por resistir allí. Y nada, creo que sería interesante como abrir la conversación. Por aquí ya estaba viendo alguien que estaba preguntando algo en el chat. Dice Camila Patiño: ¿dónde encontramos terapeutas con enfoque feminista, además de Juliana? Entonces, no sé, Juliana, si hay, digamos, como algunos grupos o algunos movimientos dentro de el gremio de la terapia como interesado en este tipo de aproximaciones, como un poco más próximas a las ciencias sociales, en fin, a otro tipo de cosas. Sí, de hecho debe haber una acá conectada, pero no estoy viendo bien si están, pero hay varias redes. Hay una red de psicólogas feministas que en Instagram se llama Hagamos Ruido Colombia. Hay otro colectivo que se llama Juntando Puntadas, donde también hay una terapeuta que considero que tiene un gran enfoque de género y feminista. Creo que cada vez van siendo más, pero no están necesariamente todavía articuladas en un solo movimiento. Pero sí les puedo pasar también varias. Ahí en esas dos hay un montón de referencias, hay de posibilidades. También está el directorio que hizo una página de Instagram, se llama La Oficina, hicieron un directorio
de psicoterapia, y ahí un poco preguntaban los enfoques y hay algunas personas ahí también que nombran los enfoques feministas. Juliana, alguien pregunta si es posible leer tu tesis, entonces no sé si nos quieres decir si está alojada en algún lado o si tienes un vínculo que quieres poner en el chat. En este momento no está disponible porque no tengo muy claro porque la biblioteca de la Javeriana no deja que se acceda. No estoy muy segura porque algo está corriendo y creo que toca pedir unos permisos. No estoy segura, pero pues si me la piden yo con mucho gusto se las puedo compartir. Si es de la Ah, está en Javeriana, acción también. debería estar en el repositorio. Repositorio, sí, en el repositorio. Es que las tesis de psicología a veces algunas tienen reserva. Entonces hubo un momento en el que ya todas pusieron con bajo reserva, pero pues yo también me la pueden pedir por correo y yo se las mando sin problema. También está en acción, se me ha olvidado también, súper importante. Retratos de feministas. Bueno, yo tengo algunas preguntas, Juliana, más que preguntas como inquietudes, que se mueven mucho, digamos, entre esta tensión entre lo individual y lo colectivo, que creo que es una tensión que tú trabajas a lo largo de toda tu discusión, porque finalmente la psicoterapia, como la conocemos y como se sigue llevando a cabo, es un espacio individual, sigue siendo un espacio muy individual. Si uno va, digamos, a discusiones como la discusión Foucaultiana, claramente, digamos, esos espacios terapéuticos surgen y, digamos, se acomodan muy claramente a los órdenes capitalistas. Finalmente, digamos, se trata de producir sujetos que puedan trabajar, ¿no? Que puedan trabajar y que puedan funcionar dentro de ciertos órdenes familiares que son los órdenes establecidos. Entonces, pensándolo desde ahí y pensando, digamos, en una psicoterapia emancipadora, que es un poco la propuesta que tú haces, a mí lo que me queda como inquietud es si eso no implica de alguna manera disolver el mismo dispositivo terapéutico. Es decir, si se puede pensar en un dispositivo terapéutico que es fundamentalmente individual, aunque sabemos que hay terapias grupales y hay terapias, qué sé yo, de familia, de pareja, pero siempre es un espacio muy, muy de individual y de individuación, de pensar, digamos, en la subjetividad, en esa clave. Y si, digamos, esa clave está tan conectada con el ordenamiento capitalista, si no tendríamos que pensar en disolver el espacio terapéutico o en pensar, digamos, en otros espacios terapéuticos, entre comillas, que no sean, digamos, este dispositivo al que estamos acostumbrados. Porque digamos que a mí me parece muy interesante que tú usas una gran cantidad de referentes que son referentes importantes para nosotros en los estudios culturales, feministas, decoloniales, etcétera, etcétera, pero son referentes que utilizas para volver al dispositivo terapéutico, ¿no? Entonces, la pregunta mía es no sé, si estos referentes no funcionan un poco en la vía contraria, es decir, disolviendo el dispositivo terapéutico, al menos como lo conocemos, y pensar, digamos, en otras formas, en otros dispositivos que son mucho más comunales, comunitarios, más de pensar los malestares en común y a partir de eso pensar salidas políticas. Porque un poco, y volvemos un poco ahí, digamos, a la introducción que hacíamos con Marta a las charlas, lo que uno ve, lo que vemos en nosotras, en nosotros, en nuestros estudiantes, es, digamos, que cuando hay una situación de ansiedad, de depresión, se habla de una pandemia de depresión, ¿no? Muy correlativa a todas las condiciones que estamos viviendo. Siempre el dispositivo ir a la terapia, ¿no? Al diagnóstico y a la terapia. Y cuando uno habla con la gente, si uno habla con varias personas, lo que puede ver detrás es un poco lo que tú señalas, es decir, hay un contexto terriblemente duro a nivel mundial, a nivel
en el país ni se diga, o sea, la violencia que nosotros hemos vivido en este país ha sido brutal y ha generado, digamos, una serie de condiciones de salud y de enfermedad psíquica, física muy claras. Pero siempre se vuelve a lo individual. O sea, uno lo que ve un poco es como que los psicólogos no estuviéramos, claro, hay una psicología social que se mueve en otro lugar, pero no trabaja muy claramente, digamos, con estas situaciones de lo que se llama el sufrimiento psíquico, digamos, ¿no? Entonces la pregunta creo que la pregunta es, ¿esto no implicaría disolver la psicoterapia o pensar en otras formas de psicoterapia? Digamos que como que tú alcanzas a llegar al límite de eso, pero bueno, ¿cómo lo están manejando? ¿Cómo lo están pensando? ¿Esto hacia dónde iría? Sería un poco la pregunta. Juliana, si yo me puedo pegar ahí un momentico a lo que está Claro. diciendo Liliana, y sí, efectivamente como pensar en alternativas digamos, a esta cuestión de la psicoterapia. Yo estaba pensando si no podíamos considerar más bien otras ideas, como por ejemplo la idea de sanación, u otra figura, pues sanación es como la que me viene a la cabeza, ¿no? Que a lo mejor termina incluyendo no solamente a otras personas, sino a otras cosas, o sea, cosas que no son personas, ¿sí? Claro. Termina incluyendo, digamos, lo no humano. Pues no sé si ya ahí te estamos como empujando mucho, pero igual chévere saber qué piensas. No, está muy chévere la pregunta porque tengo una página de Instagram donde pongo como algunos de estos reflexiones y tengo un post que se llama Muerte a la Terapia. Un poco en ese post lo que intento elaborar es que efectivamente yo no estoy defendiendo el lugar del proceso terapéutico como profesión. Lo ejerzo como profesión porque estamos en el mundo capitalista. Si no estuviéramos en él, estaría ejerciendo este rol que tanto me gusta del acompañamiento desde lugares distintos. Lo que yo defiendo es como el saber hacer del encarnar el vínculo terapéutico. Yo no trabajo desde un lugar donde los diagnósticos estén tremendamente presentes. Si están para la persona, lo acojo, si no, no. Y la manera en la que por lo menos yo ejerzo el lugar terapéutico no necesariamente para quitar síntomas, no quitar síntomas más bien, uno no debería entrar por quitar síntomas necesariamente, ni resolver. Pero el espacio de colectividad que se puede ejercer en otros contextos distintos a la psicoterapia, absolutamente de acuerdo, donde se enmarca el malestar desde lugares más sociales, culturales, de opresión en este caso, genera alivio de ese malestar. No lo cura, porque el problema no está en lo intrapsíquico, pero genera un alivio y una posibilidad de Juliana, una se te fue movilización. el audio. ¿Ahí me escuchan? No te estamos escuchando. Entonces, si puedes ajustar un poco tu micrófono. Como que es, no, yo la oigo, pero te oigo a veces un poquito distorsionada, pero yo sí la estoy oyendo. Yo también las escucho robóticas. Y un poco distorsionada. ¿Me escuchan bien? Sí, mejor. Listo. Lo que yo defiendo es un poco el vínculo terapéutico. Lo que defiendo es el conocimiento de los y las terapeutas más experimentadas que conozco que tienen un saber estar con la otra persona y un saber acompañar que es para mí absolutamente maravilloso. Creo que eso, de nuevo, no está solo en el saber terapéutico. Y creo que en un horizonte postcapitalista, lo que nos pensaríamos serían formatos de acompañamiento. Y justamente en este post de abolir la terapia, lo que propongo es que si el saber terapéutico más clave es el saber acompañar, y es el saber escuchar, y es el saber acoger, deberíamos estar democratizando y socializando tanto este saber que un profesional o tal vez un experta no sea tremendamente necesario. Incluso en un mundo postcapitalista donde muchos de estos factores estén desanclados, igual pueden haber desencuentros, necesidades de conversar, evidentemente eso siempre está. Uno de los indicadores que podemos tener desde el enfoque sistémico construccionista para saber que el proceso puede estar terminando
es la capacidad de la persona que está en terapia de acoger algunas maneras de pensar sistémica en términos de comprender su propio malestar desde un lugar menos victimizante, menos culpabilizador, más agenciante, etc. Y ese saber se conecta con la manera en la que se relaciona, es decir, esta persona empieza a entender su malestar desde un lugar distinto y a conversar desde otros lugares, y también a influenciar sus propios vínculos cercanos. Eso claramente es absolutamente insuficiente para pensar en trascender los sistemas de opresión y de poder, pero lo uso como ejemplo para decir, la idea es que podamos entre todos y todas acompañarnos de esta manera. Lo que yo sí rescato de la psicoterapia es un saber, no todo, pero si hay un saber del saber acompañar, que no es el único, pero que a mí me parece rescatable en torno a lo que esperamos de estar con el otro y de acoger al otro, incluso en un marco postcapitalista. No sé si eso más o menos resuena, porque, digamos, perdón, agrego una cosita ahí. Yo concuerdo en que abolir la práctica terapéutica como una profesión tal cual la estamos viendo y ejerciendo hoy es necesario, pero siempre y cuando se esté enmarcado en abolir el trabajo asalariado, en abolir estas relaciones de explotación, alienación, expropiación, que hacen que todos ejerzamos los lugares que ejercemos por necesidad o, entre comillas, una voluntad más bien empujada. Cuando eso no esté, podremos pensar en otras maneras de acompañar. Claramente no estará en el marco de lo patologizador, evidentemente, en el marco de las relaciones causales de lo farmacológico entre otras, la hipótesis de la depresión como una inhibición de la serotonina, pues ha estado muy desbancado y eso en los últimos meses surgen muchísimos estudios al respecto. Claramente no están desde ahí, estarían y tendrían que actuar de una manera distinta como actúan hoy. Ok, gracias Juliana por tu respuesta. Marta se nos fue. No, yo estoy acá, estoy acá. Ok. Cerré la cámara porque empezó a molestarme el internet. Hay un par de preguntas en el chat que están interesantes. María Elisa pregunta, dice lo siguiente: recorriendo nuestra formación como psicólogas, ¿en qué momento del pregrado sugiere que esto se aprendiera? ¿O también crees que sería, que solo sería más un aprendizaje para posgrado? Esto porque necesitamos cambiar la formación, segundillo, y revolucionar esta perpetuación de la policía blanda. Esta es María Elisa. Y aquí hay otra que te hace Critzi Linares, un comentario que dice lo siguiente: actualmente las redes sociales han permitido un boom de mensajes y posts que han hecho evidente los actuales sufrimientos que compartimos como sociedad, y por supuesto la reflexión individual nos permite avanzar, pero quisiera saber cómo podemos colectivizar ese proceso más allá de pensarnos en espacios como círculos de mujeres, por ejemplo. Bueno, yo creo que esta formación es fundamental en o sea, creo que es una parte fundamental de la psicología. Y creo que la medicalización de la psicología nos ha llevado también como a ir expulsando los componentes que son muy propios de los estudios culturales, de los estudios sociales, y parte de las razones por las que esto terminó resonando tanto conmigo es porque yo soy politóloga. Y hay mucho de la ciencia política que me ayudó a complementar lo que también está aprendiendo en psicología. Y pues pregrado politóloga, psicóloga y posgrado estudios de conflicto y luego clínica. Entonces, esa combinación me ha permitido decir esto es fundamental. Por eso a veces digo que siento que en la psicología de a ratos el contexto se entiende, y yo me explico como un pie de página, ¿no? Tomen en cuenta el contexto. Incluso la misma Valeria Ocasio, cuando intenta tomar en cuenta los marcadores de contexto para entender distintos surgimientos de malestares y dolores, que son una de las formulaciones para mí más interesantes de la sistémica, el contexto se queda como discursos que alientan la gordofobia. Y en eso se queda el contexto, pero no hay una mirada, como sí tienen las ciencias sociales, muchísimo más rica de lo que implica verdaderamente una mirada del contexto y sobre todo una mirada crítica. Entonces creo que esto es fundamental para aprender la psicología y también pasa por una pregunta de qué estamos haciendo con la psicología como formación y con la medicalización de la psicología como a costo un poco de su cualidad de ciencia social. Ahí la segunda, pues es que yo creo que está, pues para mí es fundamental colectivizarse, ¿no? No sé,
No sé si círculos de mujeres, yo pues en la primera diapositiva está como que hago psicoterapia feminista con asterisco, porque con toda esta exploración de la segunda parte que les presenté, pues yo no estoy muy segura si el feminismo es el lugar del cual me quiero parar. Eh, Más no que sí, pero no me he atrevido a terminar de hacer como ese salto. Entonces, no sé si círculos de mujeres que realmente son posibles, pueden ser muy maravillosos, pero creo que independientemente del formato colectivo, la acción política es fundamental, porque sin la acción política, pues no vamos a poder darle vía a todo esto que en la conversación uno a uno, lo introsubjetivo, la conversación, digamos, de los grupos más pequeños, familias, parejas, etcétera. Si llegamos a estas reflexiones, que sería maravilloso, necesitamos un lugar colectivo donde posicionar. Por eso presento mi trabajo como mi trabajo asalariado, que es mi trabajo de psicoterapia, pero mi trabajo no remunerado, que es trabajo colectivo, donde creo que también todas las personas debemos estar en la medida en la que obviamente la precarización nos lo permita para hacer movilización social y política. Y la pregunta que yo te haría ahí es si en los procesos terapéuticos tú conduces hacia allá de alguna manera o se espera que haya esa salida a lo colectivo de alguna manera. Digamos, a mí me llegan muchos, la Ahí no mayoría de te las oímos. ¿ahí Ya, me escuchan? ahora sí. Sí. ¿Ya me escuchan? Listo. Sí. Me llegan muchas personas por mi página de Instagram, que está como políticamente claramente situada, entonces muchas personas ya llegan un poquito con esta pregunta de lo colectivo. Cuando no, los procesos terapéuticos no es muy útil la ideologización de alguna manera, pero sí hay un énfasis, por lo menos en mis intervenciones, en la importancia de lo colectivo. Lo colectivo puede verse de maneras distintas y a quienes tienen esas inquietudes sobre lo colectivo en lo político, claramente podemos armar una conversación al respecto de eso, que además muchos saben los movimientos políticos en los que yo estoy o he estado, pero cuando no, hay un énfasis sobre todo, como hablaba de la desprivatización, no necesariamente en unirte a un partido o algo de este estilo, pero sí en el reconocimiento de la importancia de los vínculos que lo colectivo así sean lo más cercano para comprender el malestar. Y sobre cualquier cosa, el abordar este malestar nunca va a pasar en mi ejercicio terapéutico, pues de ninguna de mis colegas que trabajan conmigo, aunque no necesariamente se posicionen desde este lugar, en reproducir estos guiones de opresión, tipo, si tu esposo está celoso porque bailes con alguien, pues no bailes con nadie, te ahorras tus celos. Este tipo de cosas sí, efectivamente, nunca están presentes, sino una posibilidad de reconocer las lógicas de poder que están allí presentes para posicionarse, para intentar resistirse a ellas de la mejor manera posible. Entonces es como un doble juego, la manera en la que entendemos, para comprender que lo que entendemos está más marcado, más grande que en mí misma o en uno a uno, y por otro lado, la reflexión un poquito más clara sobre lo colectivo, y a quienes llegan con estas intuiciones políticas me lo preguntan, pues ahí ya entramos a discutirlo desde otro lugar, pero eso depende un poco del caso que llegue. Ok. Listo. Marta, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, además que quería hacer también el comentario que aquí estaba entrando a tu Instagram, Juliana. Ya vi la publicación, alguien la había posteado también en el chat que dice muerte a la terapia, que dio a la comunidad. Un poco por ahí, por esa línea, pues comenta Ángela Hernández lo siguiente. Dice que sería interesante profundizar esto que plantea Juliana. ¿Cuál es la especificidad de los saberes psicoterapéuticos para poder llegar a saber si este es un dispositivo que hay que abolir, o sea, muerte, o admitirlo como una opción a la que pueden acudir las personas en ejercicio de su libertad? Luego comenta, muy sugerente tu presentación, felicitaciones. Muchas gracias, Ángela, por las felicitaciones. Yo creo que esto es un interés de ejercicio doctoral que me gustaría poder hacer. Y es, ahorita les decía, y cómo está un poquito escueto, ¿no? Ahí no hay tanto. ¿Cómo la psicoterapia, cuáles son específicamente las técnicas terapéuticas, los saberes propios de la sistémica, de la construccionista, que tiene sentido continuar en el marco de esta relación terapéutica, del construccionismo relacional, del hacer con el otro y cuáles no? Y creo que ese es el quid importante y por eso a mí me parece importante hacer el marco de la clínica, porque entiendo que estas reflexiones podrían tener incluso otros lugares tal vez más interesantes desde las perspectivas de los estudios culturales, de las ciencias sociales, pero creo que la clínica tiene una deuda ahí, en mi opinión, un poco de poder comprender. Me encantaría poder en algún momento decir, claro, esto en una técnica terapéutica más elaborada sería así,
distinto a cómo lo normativo se ve así. Y esa elaboración creo que está pendiente por hacer, pero es fundamental si queremos también que los terapeutas y las terapeutas tengan un lugar mucho más activo en este proceso de emancipación. Porque esa era una pregunta que yo te iba a hacer, ya que lo mencionas, y es si hay algunos de estos espacios imaginados ya funcionando. Estoy pensando en mucha gente que está, digamos, enredada en situaciones de ansiedad y que quiere moverse, digamos, hacia allá y que quiere, digamos, salir de estas lógicas tan individualizadoras y poder, digamos, hacer un trabajo mucho más, sí, como colectivo, más de comunidad, como ya vi el Instagram también, por ahí es el asunto. Entonces la pregunta es si hay algo de eso ya funcionando. Estoy pensando en gente que te querría decir, mire, yo quiero. ¿Hay algo o no? Pues que yo sepa, no. No te oímos. Se fue. Ay, ¿me escuchan? Ya, ahí sí. Ya. Yo sepa, no. Está un poco el canal que tenemos de psicoterapia divergente, que son con mis colegas, una de las cuales está presente María Elisa, otra colega que está Ana Lucía. Ahí hacemos una cantidad, pues tenemos varios videos de YouTube de 1 hora larguita con invitados, invitadas, hablando sobre esta perspectiva, pues que es de las tres, no es necesariamente tan la mía, que es esta que les estoy presentando, pero sí es una perspectiva crítica que intenta posicionar o difundir más bien y socializar perspectivas psicoterapéuticas críticas que están vigentes en este momento con las personas que invitamos. Entonces, pues por un lado están estas conversaciones, que es un recurso un poco limitado, y yo también lo estoy buscando. Yo digo, yo no puedo ser la primera persona que está pensando de esta manera. Sé que el psicoanálisis es muchísimo, eso para mí es claro, pero no, mi enfoque no es el psicoanálisis, solamente pues me traigo a Fanon porque es fundamental, pero no es el mío. Sé que en el psicoanálisis hay cosas que se hacen en este momento y que se han venido haciendo. En la sistémica sé que hay, digamos, un par de papers hablando un poco de la resistencia en la psicoterapia, pero están de maneras un poquito más generales. Sé que hay un par de cosas interesantes en Inglaterra ocurriendo, pero muy puntual también en The New School, que pues, pues tienen una cosa muy crítica de psicoterapia, pero no es tan sistémica. Entonces, este cruce entre lo sistémico construccionista en mi caso y lo marxista, yo no lo conozco. O sea, si alguien sabe de más, por favor, porque me encantaría saberlo, porque no, y acá no lo tengo tan claro. Lo psicosocial, eso sí, sí tiene infinidad de desarrollo antes de la clínica en esto, y que sin lo psicosocial esto no se sin haber trabajado ahí, no se me hubiera ocurrido nada de esto, y creo que lo psicosocial tiene excelentes intuiciones en el abordaje, sobre todo en esta mezcla de lo social, lo crítico y lo interpersonal y el malestar subjetivo. Entonces creo que esos podrían ser los lugares donde yo siento que están ahorita. Claro que lo psicosocialmente está marcado un poquito más en las violencias o en el marco del conflicto armado, y esto un poco cuando yo traigo de las violencias, la psicosocial, sacar la violencia de Estado, la violencia política, decir que los sistemas de poder ejercen violencia, no en términos de agencia, pues no son personas, son unas redes de relacionamiento, pero hay violencia que se ejerce. Entonces estos marcos los podemos traer acá. Pues a mí me parece que para la clínica es muy potente, pero si tienen más, si saben de más, por favor, háganmelo saber. Aquí en el chat tenemos ya, para quienes estén interesados, interesadas, el canal de YouTube de Psicoterapia Divergente, para ver pues, los videos que está mencionando Juliana. Juliana, una pregunta que me viene, una pregunta así como medio bombardeada, me viene a la cabeza, es si no te imaginas de pronto un espacio que ya ni siquiera se llame psicoterapia, ¿no? No sé, y que, sí, digamos como una cosa como mucho más desanclada, como de ese espacio. No sé cómo lo ves. ¿Como en el futuro o ahorita? ¿Cómo? ¿Como a futuro en proyección o como cosas de ya, que estén ocurriendo ya? Pues yo pienso que claro, pues se pueden hacer ya. Bueno, ya veremos como en el futuro como que cara van tomando como estas iniciativas, ¿no? Que se ven es así, digamos, como iniciativas que siguen un poco ancladas como en el espacio del OPSI, con alguna contaminación o influencia
de otras cosas, de ciencias sociales y de otras cosas. Pero digo, sí, creo que fue lo mismo que dije al principio realmente. Sí, francamente se podría como pensar en un espacio más, a lo mejor más libre de como estas fuertes influencias disciplinares. Sí, yo creo que pues hay varias cosas ahí que me parecen interesantes que van ocurriendo, entre esas, por ejemplo, las formaciones a gestores comunitarios en el marco de lo psicosocial, por ejemplo, en el PAPSIV y también otros programas de acompañamiento psicosocial que pretenden dar como unas pautas muy básicas de acompañamiento, de atención en crisis, este tipo de cosas para personas que estén interesadas en las comunidades de poder acompañar. Y eso me parece fundamental porque yo creo que la psicoterapia tiene que abrir la caja negra de la psicoterapia. Muchas veces cuando vemos incluso artículos que narran, por ejemplo, la pandemia, sí, la pandemia de salud mental, ¿no? Y que implica la depresión y la ansiedad, normalmente los terapeutas es como, y para esto vayan a terapia. No tengo ni idea de lo que se hace ahí. Incluso yo entré a la formación clínica diciendo el primer día, yo me siento en el consultorio y que ¿qué hace? Yo llevaba años haciendo psicosocial y dije, yo no entiendo, ¿qué es esto como tan misterioso? Yo creo que es posible abrirla para poder ver qué de ahí es útil y claro que sí, poder socializarlo y hacerlo parte de nuestro trabajo de reproducción social y comunitario y colectivo. Y para eso a mí me parece fundamental. Muchas veces yo quisiera decirle a algunos de mis consultantes de por qué no se conocen. Como que hay muchos malestares ahí, obviamente cruzados, que creo que les vendría muy bien poder conectarse también solidariamente a través de eso que está ocurriendo. Cuando trabajo con personas que no tienen entornos sociales de apoyo, es más difícil y lo primero que hay que hacer es construir redes por donde haya de la mejor manera posible porque cualquier terapeuta sabe que el espacio terapéutico es completamente insuficiente si no hay una red de apoyo alrededor, obviamente solidaria, interdependiente, etc. Entonces yo sí veo en el futuro, o sea, ejemplos ya claramente, pero sí veo que este saber se democratice y efectivamente, pues es que en el marco de que no estemos hablando del trabajo asalariado, podemos hablar de parte de lo que nos gustaría hacer para, para aportar a la reproducción. Yo me lo he preguntado si no tuviera que trabajar, ¿qué haría? Yo igual haría lo que hago. Yo amo hacer lo que hago. Me encantaría poder jugar este rol en otro tipo también de organización social que tengamos. Y creo que hoy en día es fundamental poder, o sea, que es absolutamente revolucionario reunirnos y conversar sobre lo que duele y apoyarnos solidariamente. Creo que es absolutamente revolucionario hacerlo y creo que hay que seguirlo haciendo. Y parte por eso también le apuesto a los proyectos colectivos a los que les apuesto. Gracias, Juliana. Aquí viene como una pregunta que creo que agarra como muy bien lo que nos estás comentando. Es una pregunta que te hace Juliana, perdón, Daniela. Dice, hola Juliana, primero felicitaciones por esta presentación, me pareció excelente. Y dice, por otra parte, quisiera saber si has explorado en otros procesos de juntanza o comunales por fuera de la cultura occidental hegemónica como indígenas o afro, que creo que ahí hay como un modelo y como otras cosas muy interesantes, con unas perspectivas a veces bastante distintas, que pueden ser pues muy nutritivas también, ¿no? Y comenta nuestra colega Adriana Dalos, que es además psicóloga también de la Javeriana, comenta que el mismo nombre de psicoterapia también tendría que replantearse, ¿no? Que es como una idea que ha aparecido como constantemente en esta conversación. No he abordado de manera profunda procesos de juntanza como los propone Daniela. He explorado estas maneras de entenderlo un poquito más para buscar referentes teóricos por el momento. Es algo que me parecería importante hacer en el marco de la no apropiación. De todas formas, ahí hay también un tema un poco de cómo la psicoterapia ha sido bastante buena sacando prácticas de contexto y poniéndolas a la función, un poquito como hemos visto del uso de los psicodélicos, de la misma meditación, etcétera. Muy buenas haciendo cosas de contexto y poniéndolo en función del capital, y creo que ahí habría como claramente que ser muy finos y muy precavidos en la manera en la que se abordan y claramente comprender que las maneras de sanar de las comunidades indígenas, comunidades afro, incluso las comunidades campesinas, son válidas, son propias y son en sí mismas, como que yo no tengo que entrar ahí para sacar, existen
y generan procesos de sanación maravillosos, pues que tienen todo que ver con el contexto. Entonces a veces, sí, a veces me pregunto un poco qué hace ahí, porque pues cuando alcancé a trabajar pues muy brevemente más en construcciones de sanación desde las comunidades campesinas, pensaba, pues acá no hay nada, o sea, hay todo, pero no como para que yo entre y saque cosas, sino justamente como una manera más de comprender las formas de sanar de maneras plurales. Entonces creo que eso me interesa mucho, parece claramente fundamental, pero creo que ser como muy cuidadoso y muy fino en la manera en la que se hace. Y pues yo creo que es que la psicoterapia hay que replantearla todo. Yo vivo también con muchas, digamos, quejas de alguna manera, tal vez quejando la palabra, pero reclamos con mis mismas formaciones, ¿no? Es una formación como la ciencia política, creo que tiene que dar mucho replanteamiento también. Porque cualquiera de estas formaciones disciplinares que estemos viendo requiere replantear la misma división disciplinar, es rara, digamos, eso es moderna, es discreta, nos deja como súper separados una cosa de la otra. Yo creo que sí, claro que sí, que el nombre habría que replantearse, que la práctica habría que replantearse y que en general la manera en la que aprendemos y ejercemos tendría que replantearse. ¿Cómo lo llamarías, Juliana? Yo le puse sanación. ¿Qué nombre le darías? No sé, sí, como mala para los nombres. Liliana, No sé. No, que ese, también es eso hay psicóloga. que inventar, hay que hacer ahí una alianza entre este tipo de psicoterapeutas y la discusión social y cultural y de los estudios culturales y pensar estos espacios de los que estamos hablando y pensar con cuidado, digamos, cómo se podría nombrar, que no haga un ejercicio de apropiación de otro tipo de prácticas, ¿no? O digamos que si las apropia, respete su particularidad también. Creo que es toda una tarea, o sea, creo que es toda una tarea por hacer. Creo que el trabajo de Juliana señala, digamos, un poco los horizontes, que son horizontes que conocemos y que sabemos que son necesarios, ¿no? Es como ir hacia dónde habría que ir. Sí, no, eso es un poco. No sé si hay algo más. ¿Alguien más quiere comentar algo, intervenir? Proponer nombres. No, yo simplemente diría que si esto es una tarea y tú eventualmente ves que se mueve hacia allá, no lo hagas saber, digamos, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente, yo me apuntaría, por ejemplo, me parece muy interesante y creo que, digamos, la inquietud, cuando surge la inquietud de este espacio, surge en buena medida de ver lo mismo que tú mencionabas, y es distintas personas pasando por situaciones similares, muy dolorosas en muchas ocasiones, nosotras mismas, o sea, yo creo que nos ha afectado en salud digamos, en eso que se llama la salud psíquica también, en situaciones de ansiedad, de angustia, depresión, todo lo que hemos venido pasando en el país y la misma situación por la que estamos atravesando a nivel mundial, y ver, digamos, que cada uno lo vive desde su esquina, ¿no? Es como, además con una sensación de yo soy el raro, ¿no? Y cuando uno ve, le pasa a uno, le pasa al otro, le pasa al otro, y un poco la sensación es, oiga, reunámonos a hablar esto, porque es que esto, aquí está pasando algo que no es del ámbito individual, es del ámbito social, cultural, político que estamos viviendo. Algo nos está pasando, ¿sí? Reunámonos y hablemos esto, ¿no? Entonces yo muchas veces, digamos que a mí me pasó mucho estando, pues nos pasa estando en las clases, en fin. Yo lo que les decía a las personas es pilas porque esto no es suyo, o sea, esto no es que usted es el raro del paseo y que lío como estoy. Especialmente las mujeres nos culpabilizamos mucho, ¿no? Frente a este tipo de cosas. No, es algo que nos está pasando como comunidad, ¿no? Por eso ese post de abajo la terapia de la comunidad, ese es, ¿no?
hablemos de esto. Y un poco, digamos, el intento que estamos haciendo con esto, que lo iremos ajustando, ojalá, es ir hacia allá, es ir hacia allá. Pues es que a mí bueno, me dieron mucho odio por ese post. Me gané ahí unos colegas muy Claro, molestos. por supuesto. Pero me Ese tipo de parece, odios nosotros ya los conocemos mucho. sí, pero me parece fundamental también desde ahí rescatar la manera en la que la sistémica entiende los dolores. Y es lo que entendemos como depresión emerge siempre como una estrategia vital de supervivencia. La tristeza llama vínculos. La tristeza llama la necesidad de la conexión. Sí. La ansiedad nos habla de una anticipación constante de lo catastrófico que tiene que ver seguramente con un contexto inicial de relacionamiento con mucha desprotección. Y la desprotección está presente en una sociedad precarizada y atomizada en la familia. Entonces también, por eso me parece tan bonito el rescatar algunas de las nociones de la sistémica, ¿no? Porque nos ayuda a no solo entender que esto que sentimos lo sienten los demás, que es fundamental, que es absolutamente fundamental entender que yo no soy un bicho raro, como decía Liliana, sino además de eso comprender que esto no emerge de la nada, que si todos nos sentimos ansiosos, como decía mi esposo, si todos nos sentimos ansiosos el domingo por la noche, será porque hay algo más el lunes, ¿no? Es decir, Claro, esto tiene que ver con que, y la ansiedad nos da información, no es solo un estado claro, emocional claro. incómodo, nos habla de la anticipación, nos habla del temor, nos habla del cansancio. Creo que poder también comprender un poquito estas claves sistémicas en comprender el malestar desde lo colectivo también nos puede ayudar a dar más información sobre qué nos duele y por qué nos duele y cómo cambiarlo. Sí, y yo creo que digamos ya en los tránsitos que uno hace en estas cosas, es claro que ese trabajo en lo colectivo cura muchísimo. La verdad, digamos, produce algo, produce, tú lo mencionabas como un descanso, ¿no? Como que hay un alivio del malestar, claramente. Que es una bonita conclusión para cerrar. Digamos, lo colectivo nos ayuda a transitar el malestar, claramente. Sí. Bueno, Marta, no sé si, bueno, les cuento que aquí son casi las 3 de la mañana, queridas, entonces, a Pero tratar de dormir. Juanita Mayorga está levantando la mano y Nicolás hace rato está diciendo que los vínculos nos salvan. Los vínculos no saben. Bueno, Eso le gana a las 3 de la mañana. No sé, Lady, si se puede poner que Juanita pueda prender su micrófono. Sí, ya le solicité que para que se reactive, ella tiene que aceptar para activar el micrófono. Dale, muchas gracias. Ay, Adelante, Juanita. ¿ahí me escucha? Sí. Sí. Listo. No, rápido para que puedan irse a dormir, qué pena. Yo iba a decir algo con respecto a lo que decía Juli, como que le tiraron mucho hate por ese post. Yo creo que es algo que pasa como en todas las ciencias. Digamos, yo aquí traté mucho de poner mucha atención porque soy economista y estos temas son como un poco complicados para mi cerebro de economista, pero es algo que siento que también pasa en la economía y es que, digamos, yo sentí que Juli fue muy clara en ese post al decir que no significa que se acabe cualquier tipo como de apoyo psicológico o nada por el estilo. Yo creo que más bien es lo que estaban mencionando en el chat y es que podría cambiar el nombre. Pero yo siento que lo que pasa en las ciencias es que la gente está como tan metida con el nombre y como con lo técnico, con las definiciones, que no son capaces de pensarse en algo distinto. Entonces, digamos, estos espacios generan mucha resistencia, como la forma de pensarse cosas diferentes, y nada más cambiar el nombre les parece una cosa como que no les cabe en la cabeza. Entonces, yo creo que eso es algo que también desde este tipo de espacios podemos empezar a cambiar y que por eso son muy importantes, y es empezar a abrirle como la boca, como un abrebocas para la gente, para ver que cómo este tipo de cosas se pueden ir transformando, que no es eliminar y volver a empezar de nuevo, sino es tomar las herramientas, lo que decía Juli, las herramientas que ya tenemos para poder, digamos, transformar todo lo que conocemos y empezar a construir nuevo conocimiento. Entonces le quería agradecer mucho a Juli porque pues igual fue muy interesante, a pesar de que, digamos, no soy muy cercana al tema como les decía, pues siento que pude aprender mucho, entonces pues muchas gracias, Juli. Gracias, Juanita.
Y un comentario para Juanita, pues se puede pensar este tipo de cosas desde muchos frentes, ¿no? La economía feminista también hace cosas muy interesantes como para repensar, pues, muchos elementos centrales de algo que empezó como una ciencia social, con el tiempo se fue convirtiendo como en una tiranía técnica. No sé si hay algo más. ¿Alguien más quiere hablar? Yo me acordé mientras tanto de una anécdota de dos personajes de estudios culturales que están comentando sobre el tamaño de la Asociación Psicoanalítica Argentina, ¿no? Que es la más grande de América después de la de Estados Unidos. Y en la conversación alguien decía bueno, tantos psicoanalistas o tanto psicoanálisis en Argentina, ¿no? Decía, sí, bueno, esto es una sociedad de migrantes europeos, bueno, tal. ¿Por qué no hay tanto psicoanálisis como más hacia el norte, ¿no? Los Andes. Y la respuesta era, bueno, porque allá hay chamanes. Tenemos otro tipo de cosas. ¿No? Eso solamente para comentar, bueno, que hay, digamos, como diversas formas de ver la cosa. No sé si hay algo más, quiere comentar. O si Juliana quiere hacer unas palabras de cierre y bueno, y dejamos allí la conversación. No, agradecerles mucho también, gracias por la paciencia del inicio ahí con el percance. Y agradecerles de verdad a todas las personas que se quedaron un viernes esta tarde, a Liliana y a Nico, que están al otro lado del mundo. Muchísimas gracias y nada, yo me voy muy contenta de poder compartir este espacio y con muchas ganas de seguir dándole a esta propuesta. Muchísimas gracias. Vale, pues muchísimas gracias, Juliana, por acompañarnos. Gracias, Juliana, sí, muchas gracias. Muchas gracias también a toda la gente que está acá, y nos veremos entonces en otro episodio de Malestares Contemporáneos, que vendrá más adelante. Y recuerden que este es un espacio del Departamento de Estudios Culturales de la Javeriana y la Escuela de Estudios de Género de la Nacional. La charla va a quedar colgada en Facebook de la escuela, no sé si en otra red social, pero va a quedar en la página de Facebook del Departamento de Estudios Culturales. En YouTube, dice Lady. En YouTube de la escuela también queda. Entonces, pues muchas gracias y feliz noche. Y los que están 7 horas adelante, muchas gracias por aguantarnos. Wow, feliz noche a todas y todos. Bueno, hasta luego.